La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Viaje a la cabeza de una epidemióloga, el cuarto de 6 seminarios virtuales que realiza la Fundación Gabo en alianza con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Zulma Cucunubá, médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja en Colombia, con especialización en medicina tropical del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, España, magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en epidemiología de enfermedades infecciosas del Imperial College London. Trabajó para el Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde realizó varios proyectos de investigación sobre enfermedades tropicales. Entre 2011 y 2013, diseñó y coordinó el Programa Nacional para la Investigación de la Enfermedad de Chagas. Actualmente, trabaja para el Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College London. Durante este seminario web, la doctora Zulma brindará un panorama sobre la construcción de modelos estadísticos y matemáticos para comprender cómo se propagan las enfermedades infecciosas y el impacto que tienen las estrategias de control. También se abordarán los riesgos de la comunicación en la salud pública y los errores más frecuentes al aproximarse al estudio de las epidemias. La dinámica de la charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a la doctora Zulma, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego, abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y transmitido a través de Facebook Live y que luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter, @FundaciónGabo. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora demos la bienvenida a la doctora Zulma Cucunubá. Hola, doctora Zulma. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es una pena que la cámara, por alguna extraña razón, no sirve. Entonces no nos vamos a poder ver, pero bueno, espero que haya un poquito de interacción al final. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Yo lo que he hecho es tratar de poner algunos conceptos de la epidemiología de las enfermedades infecciosas para que pues ustedes como periodistas pues se acerquen un poco más a este tema y pues muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir algunos de estos conceptos. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar básicamente, por supuesto, de COVID, que es el tema que nos trae aquí en particular. Vamos a hablar de terminología, modelos, con el fin de que de pronto, pues, ustedes tengan esa información, pero precisamente porque es al campo al que más me dedico, que es el tema de los modelos. La epidemiología es mucho más amplia que los modelos, pero digamos, los modelos hace parte de una parte importante de lo que es la epidemiología. Entonces, quiero empezar por decir que existen varios tipos de modelos de propagación de enfermedades infecciosas, pero no todos los modelos tienen las mismas o los mismos objetivos ni las mismas capacidades. Entonces, hay los que más trabajamos en las enfermedades infecciosas son aquellos que se llaman los modelos dinámicos. Estos modelos tienen como objetivo reproducir patrones biológicos de una infección y pueden a largo plazo llegar a, digamos, si son buenos, pueden producir proyecciones a largo plazo. Es decir, que nos pueden mostrar
como potenciales escenarios cuando tomamos unas ciertas decisiones que afectan ciertos parámetros. Estos modelos a su vez se pueden dividir en compartimentales y en los que son basados en individuos. Los compartimentales serían aquellos donde ponemos a la población, simulamos como una serie de compartimentos, mientras que en los modelos basados en individuo lo que hacemos es que simulamos cada persona como un ente individual. Por otro lado, tenemos los modelos estadísticos. Los modelos estadísticos son mucho menos usados para entender la propagación de enfermedades infecciosas, y la razón por la cual son menos usados es porque usualmente, con algunas muy pocas excepciones, pero usualmente no permiten reproducir patrones biológicos. Por eso los modelos que más usamos son los dinámicos o también llamados matemáticos, y usamos menos, en cambio, los que son estadísticos. Sin embargo, los modelos estadísticos pueden ser muy útiles para otras cosas, como por ejemplo para proyecciones de corto plazo, para proyectar patrones que están, por ejemplo, en los siguientes días o en la siguiente semana o 2 semanas, pero tienen muchas limitaciones para hacer proyecciones a largo plazo. Entonces, son menos usados para la toma de decisiones. Entonces, yo me voy a concentrar en lo que son los modelos dinámicos, también llamados modelos matemáticos, pero al final podemos volver a este tema si de pronto ustedes quieren conocer más. Entonces, los modelos dinámicos básicamente buscan esto. Entonces, ustedes imaginen que tienen aquí en este eje de las X, tienen unidades de tiempo, pueden ser días o semanas, cualquier cosa. Y aquí en el eje de las Y, tienen el número de casos nuevos que se reportan cada día. Entonces, estos circulitos amarillos representan ese número de casos que ustedes van a ver cada día. Ese es el fenómeno que observamos. Entonces, lo que hacen estos modelos dinámicos es que tienen una serie de ecuaciones matemáticas detrás que logran reproducir ese patrón. Ese modelo entonces sería esta línea roja, y digamos que este es el tiempo presente, esta línea azul punteada. Entonces, si el modelo ajusta bien al pasado y es un modelo que es biológicamente plausible, tiene sentido de realidad, tiene sentido biológico y ajusta bien a unos datos observados, entonces lo que nos permite es hacer proyecciones hacia el futuro. Sí, no es una futurología, por supuesto que no, pero es una forma de tomar decisiones o ver potenciales futuros, las consecuencias de nuestras acciones en el futuro. Entonces, por ejemplo, si logramos reproducir bien estos patrones y esos patrones obedecen a unos parámetros que están detrás de ese modelo, entonces al modificar esos parámetros podemos modificar esos potenciales escenarios futuros. Y eso es lo que hace que los modelos dinámicos sean tan poderosos y tienen, digamos, más poder de poder ayudarnos a tomar decisiones un poco más informadas que simplemente basadas en el instinto, que sería la otra opción. Bueno, entonces estos modelos dinámicos, como les decía, pueden ser basados en el individuo o pueden ser basados en compartimentos. Los más usados, digamos, en el mundo, en la realidad, los más usados son los basados en compartimentos, y la razón de esto es principalmente porque requieren menos poder computacional, mientras que los que son basados en individuo requieren un gran poder computacional y también requieren gran entrenamiento. Los que son compartimentales requieren cierto entrenamiento, pero son un poco más asequibles a la mayor parte de la población. Entonces, les voy a explicar en qué consisten estos compartimentos. Estos compartimentos significa que nosotros dividimos la población en una serie de compartimentos de acuerdo a en qué estadio dentro de esa dinámica de propagación se encuentra. Entonces, los modelos más sencillos tienen un compartimento inicial que es el compartimento susceptible, otro compartimento que es el compartimento infeccioso y otro compartimento que es el compartimento recuperado o inmune. Entonces,
para pasar al compartimento recuperado o inmune, en este modelo, que la abreviatura de este modelo es SIR, modelo SIR, para tener algún grado de inmunidad frente a una infección, hay que primero pasar por un estado infeccioso. Sin embargo, habría algunas maneras de pasar directamente de un estado susceptible a un estado inmune, que sería, por ejemplo, a través de una vacuna. Una vacuna evitaría que tuviéramos que pasar por el estado infeccioso y pasaríamos directamente al estado inmune. Y en situaciones donde la inmunidad no es perfecta, sino que se pierde con el tiempo, entonces de inmune podemos nuevamente volver a estado susceptible. Para este modelamiento susceptible no quiere decir que tenga más riesgo de tener la infección. Susceptible significa que no tiene inmunidad previa. Entonces, lo que sucede justamente en las pandemias, a diferencia de lo que ocurre con las epidemias que son más, o con las infecciones endémicas que vemos año a año, como por ejemplo el dengue o por ejemplo la gripa común, lo que sucede con ellas es que durante años o décadas mucha gente se ha infectado. Entonces, al día de hoy, gran parte de la población ya tiene algo de inmunidad. No necesariamente 100% inmunidad, no necesariamente 100% protectora, pero tienen algo de inmunidad. Entonces, eso hace que cuando, digamos, una gripa común o una influenza llega a una población, una gran parte de la población está ya inmune y una proporción pequeña de la población todavía está susceptible. En cambio, en una pandemia lo que sucede es que nunca antes la población se había expuesto, nunca antes el ser humano se había expuesto en grandes cantidades a ese virus, y por lo tanto se considera que prácticamente el 100% de la población es susceptible. Y por eso, a pesar de que sea igual de infecciosa a otras infecciones anteriores o igual de letal o menos letal, el hecho de que la población sea inmensamente susceptible hace que las consecuencias de una pandemia sean tan graves. Entonces, lo que nosotros hacemos con estos modelos es parametrizar, entender a qué velocidad suceden estas transiciones entre estos diferentes estadios. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante lo que llamamos parámetros. Esos parámetros son unas tasas, es decir, unas velocidades a las cuales de un estado susceptible, por ejemplo, se pasa al estado infeccioso y del infeccioso al recuperado. Y también a qué velocidad entran nuevas personas a esos compartimentos o salen debido a que mueren. Entonces, una de las cosas más difíciles de los modelos es lograr tener estos parámetros bien. Y es muy difícil en epidemiología lograr tener buenos parámetros, pero lo es aún más en una situación epidémica y aún más en una situación pandémica, porque en una pandemia la información es muy imperfecta. No es como en un experimento que uno está en un laboratorio, o no es como en un ensayo clínico que uno colecta los datos adecuadamente. No, en una situación epidémica la información es altamente imperfecta, entonces hay grandes retos para poder parametrizar bien los modelos. Entonces, una vez tengamos esto parametrizado, entonces esto simplemente entra en un sistema de ecuaciones. Este es el sistema más sencillo que existe de ecuaciones, entonces eso caracteriza el modelamiento dinámico, el uso de ecuaciones diferenciales, si se acuerdan de sus clases de matemáticas del bachillerato. Entonces, en ese sistema sencillo donde tenemos susceptibles, infecciosos y recuperados, entonces tenemos 3 ecuaciones básicas con unas tasas de cambio entre esos estadios. Si esto entonces simulamos utilizando esta información básica y estos parámetros, lo que hacemos es que reproducimos la propagación de la epidemia. Entonces, para que veamos este gráfico, aquí tenemos el 100% de nuestra población. Al comienzo de la pandemia, el 100%, esto es de 0 a 1, 1 significa 100%. Al principio de la pandemia, el 100% de nuestra población es susceptible. Y la infección comienza a propagarse. Entonces, en la medida en que la infección se propaga, la proporción de personas susceptibles desciende y a su vez también empieza a aumentar la proporción de personas que se recuperan. En el punto en que
la velocidad a la cual aumenta la infección versus a la cual aumenta la recuperación, en el momento en que la recuperación es mayor que la tasa de infección, en ese momento, entonces, la epidemia cae, digamos, en ese punto es donde alcanza un pico. En este caso, esto es simplemente una simulación para cualquier epidemia. Listo. Entonces, hay dos aspectos clave a entender siempre en los modelos matemáticos y estos dos aspectos son tan importantes que determinan las decisiones que vamos a tomar en el día a día. Esas dos cosas que tenemos que entender son, por un lado, la transmisión y por otro lado, la letalidad. Entonces, si un virus, por ejemplo, es altamente transmisible, pero es muy poco letal, entonces sí nos preocupa que se transmita mucho, pero si no es tan letal, pues digamos que no le daríamos tanta importancia, ¿verdad? O al contrario, es muy letal, pero se transmite muy poco, entonces le da a muy poca gente. Entonces sí es un problema a las personas a quienes le da, pero como es un evento raro, digamos que no genera la gran alarma que puede generar un evento que no sea raro. Entonces, el problema en una situación pandémica es que la transmisión es alta y la letalidad puede que no necesariamente sea muy alta, pero si es muy transmisible, entonces al final del día los números de fallecidos van a ser muy altos. Entonces voy a tratar de ir en detalle durante mi charla en estos dos aspectos de los modelos y de la transmisión de este nuevo patógeno COVID en cuanto a transmisión y letalidad. Entonces, para entender transmisión, lo primero que tenemos que entender es el número reproductivo básico. Ustedes ya habrán oído hablar de esto, pero vale la pena repetirlo. El número reproductivo básico corresponde al número de casos secundarios que se producen a partir de un caso primario en una población que al inicio es enteramente susceptible. Ese número reproductivo básico en infecciones que son de transmisión de persona a persona, como estas infecciones respiratorias COVID, o como por ejemplo el sarampión, o como la gripa común, en todas esas infecciones que se transmiten por el contacto de secreciones respiratorias, el número reproductivo básico en su ecuación tiene 3 parámetros. Esos 3 parámetros son la tasa de contactos, es decir, el número promedio de personas con quienes entramos en un contacto cercano cada día. Otro parámetro es la probabilidad de infección tras contacto, es decir, a pesar de que nos contactemos, de que entremos en contacto cercano con alguien, podría ser que, por ejemplo, nosotros tenemos tapabocas, la persona también, o nosotros nos lavamos las manos. Entonces eso hace que se reduzca la probabilidad de infección tras un contacto. Y por eso ese parámetro también hace parte del número reproductivo. Y finalmente, la duración del periodo infeccioso. Es decir, cuánto tiempo yo una vez estoy infectado, cuánto tiempo duro infeccioso, cuánto tiempo duro transmitiéndole a otras personas. Entonces, estos 3 parámetros están directamente relacionados con el número reproductivo básico. A mayores contactos, mayor número reproductivo básico. A mayor probabilidad de infección tras un contacto, es decir, por ejemplo, si no nos lavamos las manos, entonces mayor número reproductivo básico. Y si duramos más infecciosos, más tiempo, también más número reproductivo básico. Entonces, como este es el determinante, digamos, central de la transmisión, todo lo que hagamos para reducir estos parámetros va a tener un efecto en reducir el número reproductivo básico, ¿sí? Entonces, si la tasa de contactos está directamente relacionada con este número reproductivo, disminuir la tasa de contactos tiene un efecto directo en disminuir este número reproductivo. Igualmente, todo lo que hagamos para reducir la probabilidad de infección tras contactos, por ejemplo, utilizando tapabocas, por ejemplo, haciendo desinfección, lavado de manos, etcétera, etcétera, reduce el número reproductivo básico. Y todo lo que hagamos para reducir el periodo infeccioso también reduce este número. ¿Cómo se puede reducir el periodo infeccioso?
solamente hay una manera, que sería con un medicamento que eliminara el virus y redujera, digamos, si somos infecciosos 5 días, que lo redujera a 2 días, por decir. Entonces, eso tendría un efecto en el número reproductivo básico. Listo. Entonces, ¿cómo funciona este número? Este número, como decíamos, es el número promedio de casos secundarios a partir de un caso primario. Entonces, ustedes imagínense que en esta línea de tiempo tenemos, esto se llaman generaciones, cuando pasamos de la primera generación a la segunda, a la tercera generación. Y aquí tenemos el número de personas infectadas. Entonces, digamos que hay un primer caso infeccioso, este sería el caso primario, y ese caso genera otro caso. ¿Sí? Entonces, este es el número promedio de casos secundarios a partir del caso primario, aquí sería 1. Si ese número se mantiene así, en la siguiente generación tendríamos 1 que corresponde a un caso secundario de este caso primario. Es decir, si esto se comporta así, esto equivaldría a un número reproductivo básico de 1. Es decir, en promedio cada persona le transmite a 1. Y si esto es así, y trazamos y hacemos un modelo que logre reproducir ese patrón, lo que obtenemos es esto. Es decir, no existiría como tal una epidemia, sino que existiría un estado constante de transmisión donde cada caso en promedio lleva a un caso más. Ahora, tenemos otro ejemplo en el cual el número promedio de casos secundarios a partir del caso primario es 2. Si esto se mantiene así con el tiempo, entonces cada caso llevará en promedio a otros 2 casos. Si hacemos un modelo donde utilizamos ese número reproductivo básico, entonces lo que obtenemos es una epidemia. Entonces, no sé si alcanzan ustedes a apreciar lo que estoy tratando de transmitir. El número reproductivo básico, con todo y que pues, es una métrica que tiene muchas imperfecciones, pero de alguna manera nos ayuda a entender qué tan rápido o qué tan lento y qué tan transmisible es la propagación de un virus. ¿Listo? Ahora, cuando estamos hablando de pandemias, determinar este número reproductivo básico se vuelve de alguna manera en una de las obsesiones de los epidemiólogos. ¿Y por qué se vuelve esto tan determinante? Básicamente porque en una situación pandémica, como ya dije, toda la humanidad es susceptible. Entonces, de cuán alto sea ese número reproductivo básico va a depender, por un lado, la altitud de esa ola pandémica y por otro lado, la duración. Entonces, si el número reproductivo básico es bastante alto, lo que significa es que la ola va a ser muy rápida y muy alta, pero va a durar poco. Mientras que si el número reproductivo es más bajo, entonces va a ser de una duración más larga, pero la ola va a ser menos alta. Entonces, para COVID todavía no tenemos una certeza total de cuál es el número reproductivo básico, pero sabemos que está entre estos valores, entre 2.5, 3 o un poco más de 3. Eso es lo que hasta hoy en día sabemos, pero también puede ser que sea más alto o que sea más bajo. Eso no lo sabemos. Si lo comparamos con otras infecciones, como por ejemplo influenza, ¿sí? Influenza tiene un número reproductivo mucho más bajo, que es como de 1.8. Entonces, claramente, COVID es mucho más transmisible que una influenza. Esto con el añadido de que para influenza, como hemos tenido varias pandemias de influenza e influenza circula en la población, para influenza hay cierta inmunidad de una proporción de la población, mientras que para COVID no hay ninguna inmunidad. Entonces estamos a merced, digamos, del peligro de que esa transmisión rápidamente ingrese a alguna población y en pocos días o meses cause un daño devastador. Entonces, por eso es tan importante determinar este número al principio de una epidemia y en especial al principio de una pandemia. Y es porque dependiendo de este número, nosotros vamos a tener que ser más agresivos o menos agresivos en las decisiones que tomamos para controlar esa epidemia.
Listo, entonces hasta ahí vamos a dejar el tema de la transmisión y ahora vamos a pasar a un segundo tema que es muy importante, que es el tema de la letalidad. El tema de la letalidad creo que es uno en el que se cometen la mayor parte de los errores en toda esta situación de pandemia. Casi que en todas las pandemias es lo mismo. Entender la letalidad es de lo más difícil que hay. Y transmitir adecuadamente esa letalidad es lo que significa, es algo muy complicado. Entonces voy a tratar de explicar de dónde viene esa complejidad. Entonces, lo que hace normalmente la mayoría de la gente, digamos, información epidemiológica, digamos, de una forma intuitiva, lo que hacen la mayoría de las personas es que revisan las cifras diariamente y dicen, entonces hay 10 casos de muerte y hay 100 infectados, entonces la letalidad es 10%, ¿verdad? Y así, o 5%, o 2%, o lo que sea. Y así lo reporta. Pero resulta que realmente estimar la letalidad de una pandemia es muy difícil, es mucho más difícil que eso. ¿Por qué? La principal razón es porque existe un rezago, un delay entre la infección o incluso entre la aparición de los síntomas de una infección y la muerte. Ese rezago es un rezago temporal que simplemente tiene que ver con la naturaleza de todas las infecciones, es decir, uno no se muere de esa infección apenas se contagia, no, eso toma unos días en que la infección entra al organismo, haga el daño que tiene que hacer y pase todo este tiempo y eso genera un rezago. Entonces, eso hace que la epidemia de las muertes va retrasada siempre con respecto a la epidemia de los casos. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el tiempo presente, por ejemplo, aquí en esta línea negra, que sería el equivalente al tiempo presente, si nosotros dividimos el acumulado del número de muertes sobre el acumulado del número de casos, cuando esto está en una fase de crecimiento, lo que sucede es que como hay un retraso de la epidemia de muertes con respecto a la de los casos, entonces este número hasta aquí no corresponde, este valor aquí no corresponde en forma temporal con los casos. El uno no se corresponde con el otro. Tendríamos que ser capaces de mover toda esta curva un poco más hacia atrás para que tuviera una coincidencia con la curva de los casos. Entonces, cuando hacemos simplemente esos cálculos así de dividir el número acumulado de muertes sobre el número acumulado de casos, estamos entrando en un sesgo muy grande de estimar la letalidad. Aquí hay un estudio muy interesante que se hizo en el grupo de investigación donde yo trabajo y esto es con respecto a la pandemia de H1N1 en el año 2009. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta línea azul representa la epidemia de los casos y la línea roja punteada representa la epidemia de las muertes. Y como se puede observar en el gráfico, hay un rezago entre una y la otra. Cuando ya todo esto acabe, al final ya sabremos cuál es el radio, la razón de letalidad, ya la sabremos. Pero cuando todo esto acabe, pues ya será muy tarde. Entonces, todo lo que hacemos nosotros en epidemiología es tratar de adivinar dónde va a terminar esa letalidad al final de toda la epidemia. Pero mientras la epidemia no acabe, todo lo que hacemos es un poco hacer muchos esfuerzos matemáticos estadísticos por predecir cuál va a ser este punto de llegada. Sin embargo, por ahora todas esas evaluaciones que hacemos de letalidad son provisionales porque hasta que no acabe la pandemia no vamos a saber realmente cuál fue la letalidad. En todo caso, ese trabajo que nosotros hacemos de tratar de entender a dónde va a llegar, a qué punto va a llegar esa letalidad, puede hacerse bien o puede hacerse mal. Entonces, en verde ustedes tienen aquí lo que se llama la tasa, la razón de letalidad
cruda, es decir, la que yo les comentaba hace un momento, en la cual simplemente se dividen el número acumulado de muertes sobre el número acumulado de casos. Y si uno hace eso, ustedes observan que a medida que va pasando la epidemia, en la mayoría de los casos lo que uno hace es que subestima esa letalidad y solamente hasta que ya está muy cerca del final logra llegar al punto donde esa letalidad se acerca al real valor. Entonces nosotros lo que hacemos es que utilizamos unos métodos de ajuste para lograr estar un poco más cerca. Hay unos métodos que tienen en cuenta, por ejemplo, algo que se llama censura estadística, y es que ajustan por todos aquellos datos por los cuales no conocemos el desenlace. Haciendo esos tipos de métodos, entonces se mejora un poquito la predictibilidad de esa estimación y logra estar un poco más cerca. Pero esos métodos no son suficientes porque hay muchos otros problemas, uno de esos siendo el que ya les describía, y es la fase de crecimiento exponencial. Entonces uno tiene que ajustar por la fase de crecimiento exponencial de la epidemia, y ahí llega un poquito más a tener la verdad un poquito más antes de que en los otros métodos. Aún así, hay un periodo muy grande en el cual esa letalidad tiene mucha incertidumbre y es muy difícil poderla estimar. Entonces, esto ha sido producto, digamos, de muchos años de aprendizaje de la epidemiología, específicamente de la epidemiología de pandemias, para lograr construir unos métodos que sean sólidos para llegar a poder tener una estimación de la letalidad que está más cercana a la realidad. Claramente la de simplemente dividir casos sobre, muertes sobre casos es muy lejana de lo que en realidad sería la letalidad final. Entonces, basándonos en estos métodos que se han perfeccionado con el tiempo, y aunque no son perfectos, son lo mejor que tenemos hoy en día, es que nosotros podemos hacer esas estimaciones. A esto se le suma otro problema que ustedes ya tal vez lo han podido evidenciar, y es que la letalidad calculada de forma cruda, por ejemplo, cuando se compara la letalidad de un país versus la del otro, tiene un problema grande, y es que esos valores del denominador, es decir, del número de casos, dependen ampliamente de cuál es la estrategia de testeo, de cuántas pruebas se hacen en cada país, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para dar un ejemplo, una comparación en algún punto del tiempo entre la letalidad cruda, no ajustada, no simplemente estimada, simplemente calculada de forma cruda, una comparación entre Alemania y el Reino Unido. Entonces, en sitios, por ejemplo, en Alemania, donde hacen muchísimo testeo, donde hacen muchas pruebas, entonces el denominador, como al hacer pruebas logran captar más casos asintomáticos, más casos moderados, el denominador va a ser mucho más grande. Y por tanto, el número de muertes dividido sobre ese denominador va a dar una tasa, una letalidad relativamente baja, ¿verdad? Pero en otras circunstancias donde en otros países donde no hacen un testeo de casos asintomáticos ni moderados, sino solamente hacen testeo de los que llegan al hospital, que son los casos más severos, más graves, entonces el denominador va a ser mucho más bajo con respecto al otro país, y por lo tanto la letalidad se va a ver artificialmente más alta. Pero esto es una diferencia artificial, porque si en este segundo país hicieran más testeo, más personas, entonces tendría ese efecto en que se diluye la letalidad. Entonces, comparar la letalidad entre países no es fácil, y ahí es donde se entran, yo creo que en muchos errores, y errores que digamos, poder comparar la letalidad entre países es muy difícil, y no es algo que lamentablemente no se puede hacer de esta forma cruda, y todavía no lo podemos hacer de una forma que sea realmente diciente, que nos informe mucho. En este momento, en realidad, estimar la letalidad en un país y compararla con la del otro es realmente poquísimo informativo.
De pronto, hacer este cálculo crudo y comparar tiene sentido entre un mismo país, porque dentro de ese mismo país la estrategia de testeo sí es similar, pero de país en país es un poco inoficioso porque cada país tiene su propio estrategia de testeo. Entonces, basándonos en lo que les decía de estos métodos que han sido mejorados con los años hasta llegar a un método de ajuste que es más o menos bueno, lo que nosotros hicimos fue estimar la letalidad de la epidemia de China. Al estimar esa letalidad, entonces tenemos dos cosas que son muy importantes diferenciar. Una que se llama el Case Fatality Ratio o RISK también, que es la letalidad asociada a casos confirmados, y el otro que es la letalidad asociada a todos los casos, estén confirmados o no, tengan síntomas o no, estén reportados o no. Y poder calcular estos dos pues requiere una serie de métodos bastante complejos y gran cantidad de información para poder estimar esa real letalidad. Lo que nosotros pudimos estimar es que ese infection fatality risk, es decir, el riesgo de morir tras infección en una población que se infecte, es de aproximadamente 0.3 para menores de 60 años, pero puede ser tan alto como 6.4 para mayores de 60 años. Y hay un patrón muy, muy importante de edad asociado a ese riesgo de morir. Algo que también resulta muy importante es que el riesgo de morir siendo caso depende, como ya les decía antes, de la capacidad de testeo de un país. Un país que testea menos, artificialmente se va a ver que este CFR es más alto, y al contrario, un país que testea más, artificialmente se va a ver que este testeo que este riesgo de morir es más bajo. Entonces, en realidad lo que hace que tomemos decisiones en una pandemia no es el CFR, sino que es el IFR, es decir, cuál es la probabilidad total de morir dada la infección. Y esta letalidad que nosotros hemos podido estimar para China, que en promedio de toda la población, si pudiéramos sacar un promedio de todo, sería 0.66%, es una letalidad que es muy alta, muy, muy alta. Es muy alta porque es varias veces superior a la de una gripa común, y es varias veces superior a la de una influenza. Es varias, entre 1 o 2 dígitos superior a, 1 o 2 órdenes de magnitud superior a la letalidad de la influenza pandémica. Pero lo que es más importante es que esto sea en el contexto donde toda la población es susceptible, con un número reproductivo muy alto, que hace que la inmensa mayoría de la población tenga riesgo de infectarse, y entonces estos valores de IFR representan, por lo tanto, una letalidad que, aunque proporcionalmente pareciera baja, ya en la realidad, en los números absolutos, se vuelve muy, muy alto. Bueno, entonces esos dos parámetros son los principales que utilizamos en los modelos matemáticos, pero por supuesto no son los únicos. Los modelos matemáticos tienen muchos parámetros. Cada parámetro nos cuesta mucho poder asegurar que es un parámetro válido, y tenemos que hacer muchas pruebas, tenemos que actualizarlo en la medida que nueva evidencia vaya llegando. Entonces, los modelos matemáticos de las enfermedades infecciosas no son estáticos, sino que se van mejorando conforme va mejorando nuestro conocimiento sobre el virus. Entonces, esos modelos que nosotros tenemos hoy en día son tan buenos como lo sea la información a la cual tenemos acceso y los supuestos que nosotros ponemos en esos modelos que determinan el uso que le damos de esos parámetros. Entonces, si tenemos errores en la estimación de ciertos parámetros, vamos a tener errores en las proyecciones que hagamos con los modelos. Entonces, por eso los modelos deben utilizarse, las proyecciones que hacen los modelos deben utilizarse con mucha cautela, porque están llenas de incertidumbre. Y por eso también siempre es una buena idea tener más de un modelo,
que utilice de alguna manera ciertas estructuras, cierta parte de su estructura sea distinta, porque de alguna manera si muchos modelos llegan a la misma conclusión, a pesar de que utilicen cosas ligeramente distintas, entonces hace que ese acercamiento a la verdad detrás de la transmisión sea mucho más válido. Y eso es en el punto donde estamos en este momento. Digamos, muchos modelos han llegado más o menos a las mismas conclusiones. Muchos modelos que son validados han llegado a las mismas conclusiones. Entonces, pero igual, esos modelos tienen muchas limitaciones. Tenemos incertidumbre en los parámetros, tenemos a veces parámetros que los determinamos para ciertas poblaciones, pero no son aplicables de la misma manera a todas las poblaciones. Tenemos también fenómenos que son muy difíciles de volver un parámetro, es decir, son difíciles de cuantificar, sobre todo lo que son las interacciones sociales, son muy difíciles de cuantificar, aunque hay metodologías en que esto se ha hecho a través de los años y que son muy buenas, pero igual hay muchas cosas de la sociedad y del comportamiento social que no entendemos y no podemos parametrizar. También dependen estos modelos de la calidad de los datos con los cuales hacemos el ajuste de los modelos. Y esos datos dependen de la vigilancia epidemiológica, que sabemos que es altamente imperfecta. Entonces, todos estos modelos que a veces salen que aparentemente muestran el análisis solo basado en datos imperfectos, tienen una gran probabilidad de cometer errores y de hacer malas proyecciones, porque los datos per se son bastante imperfectos. Y otra de las limitaciones que tenemos de los modelos es que, y sobre todo en una pandemia, es muy difícil hacer validación contra evidencia empírica. Es decir, uno podría tener un modelo, hacer proyecciones y luego ir y hacer un trabajo de campo y validar, recoger muestras, por ejemplo, de pacientes y validar que esas proyecciones que uno hizo coincidan, la realidad coincida con las proyecciones. Pero en una situación pandémica es muy difícil porque todo se está haciendo en tiempo real. Entonces, digamos, todo eso hace parte de las limitaciones de los modelos. Entonces, teniendo en cuenta todas esas limitaciones, a pesar de eso, pues hay modelos, digamos, la experiencia lleva particularmente a ciertos grupos de investigación en el mundo a que, utilizando esa experiencia de muchos años en validación, en uso de los parámetros adecuados, en uso de la incertidumbre, etcétera, etcétera, podamos hacer proyecciones que son más o menos indicativas de los potenciales escenarios futuros. Entonces yo les voy a mostrar uno de esos estudios que ha sido muy famoso, liberado por nuestro grupo de investigación hace ya un mes y medio, 2 meses. Y este modelo, digamos, si bien fue uno inicial que se hizo, hoy en día son muchos modelos en el mundo que han logrado reconstruir los patrones similares utilizando otros valores, otra estructura y unas totalmente independientes del modelo inicial. Entonces, en este modelo inicial, este es un modelo basado en individuos, es decir, se simuló, es el mismo ejercicio que les mostré en el compartimento, pero en lugar de simular la transición de grupos de personas de un compartimento a otro, se simula cada individuo como persona. Entonces, en este modelo lo que se hizo es que se simuló toda la epidemia del Reino Unido y de Estados Unidos, y se simuló en ese proceso todas las interacciones sociales, se simularon Zulma, ¿me escuchas? Hola. ¿qué? ¿Aló? Ok, no hay problema. Teníamos un problema de conexión, pero ya estamos. Gracias. Ah, vale, perdón. Entonces, lo que se obtuvo en este modelamiento es que
si no se tomaba ninguna medida de control, esta pandemia podría llegar a ocasionar alrededor de tan alto como algo más de 2 millones de muertes en Estados Unidos y como cerca de medio millón de muertos en Gran Bretaña, aproximadamente en estas fechas, si no se hubiera hecho nada. Entonces, lo que es mejor acerca de los modelos es que logren poner escenarios que ojalá nunca se cumplan, es decir, lo que esperamos es que estos escenarios catastróficos nunca se cumplan. Eso no quiere decir que el modelamiento inicial estuvo equivocado, no. Simplemente significa que al poner en evidencia el potencial escenario al cual lleva a no hacer nada, lleva entonces a la gente a hacer algo, a los gobiernos los lleva a tomar ciertas decisiones para que eso no pase. Y bueno, entonces, si no se hubiera hecho nada, eso es lo que estimamos nosotros que podría haber pasado. Pero también nosotros lo que hicimos fue comparar qué potenciales decisiones hasta hace con la información que teníamos hasta hace 2 meses, con las estrategias disponibles que teníamos hasta hace 2 meses, que en realidad no son muy distintas de las que tenemos hoy, pero para aclarar que eso puede cambiar en el futuro, es decir, más adelante puede que tengamos más opciones, pero con las estrategias disponibles hasta esa fecha, nosotros evaluamos dos potenciales grupos de intervenciones, una que se llama mitigación y otra que se llama supresión. Entonces voy a tratar de explicarles en qué consiste esa diferencia. Mitigación se enfoca en desacelerar la velocidad, desacelerar el número reproductivo básico. Es decir, no que sea un número de 3 como originalmente, de 3 o 4, el que sea que originalmente había, sino que se reduzca a un número bajito, por ejemplo, 1, 1.2, 1.1. Pero en mitigación no se busca que el número reproductivo sea menor de 1, siempre se busca que esté un poquito por encima de 1. En mitigación, entonces, es lo que se llama aplanar la curva. Aplanar no significa cortarla ni partirla, solo aplanarla. Y eso hace que lo que busca esto es que en lugar de tener una curva alta y corta, tengamos una curva más larga y más plana. Pero no significa que no haya curva ni que se corte la curva. Entonces, en un escenario de mitigación es también lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Como ustedes han escuchado tal vez que algunos países dicen su estrategia es la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es igual a decir aplanar la curva y es igual a decir el número reproductivo básico baja, pero no baja por debajo de 1. Entonces hay algunos países que han optado por esa estrategia. Hay otra estrategia que nosotros evaluamos y es una muy distinta que se llama supresión. Supresión no tiene como objetivo reducir la velocidad, no tiene objetivo aplanar la curva. La supresión tiene como objetivo cortar la curva. Es decir, cortar la transmisión a un punto en que el número reproductivo básico baja por debajo de 1. Entonces, lo que nosotros evaluamos fueron estas dos posibilidades versus no hacer nada. Y lo que nosotros encontramos es que todas estas estrategias tienen hasta el momento, lamentablemente, un alto costo social y que es muy difícil para los gobiernos, para las sociedades, tomar decisiones. Son unas decisiones muy complejas que tienen que tomar. Entonces les voy a mostrar específicamente qué obtuvimos en escenarios de mitigación. Como les repito, mitigación significa aplanar la curva, aplanarla significa tener una curva pequeña andando por mucho tiempo, más de un año. Eso significa aplanarla. Por eso cuando hablamos de aplanar la curva, solamente vamos a saber si se aplana dentro de un año o un año y medio. No es algo que podamos tener en este instante, en el corto plazo no podemos saber si se aplana o no. Entonces, esas estrategias de mitigación que buscan reducir el número reproductivo básico, pero no llevarlo menor de 1, incluyen cosas como las que ya conocemos que se han hecho, como cerrar colegios y universidades,
hacer identificación y aislamiento de los casos, cuarentena de esos contactos, y llevar entonces también lo que se llama distanciamiento social de los más vulnerables, es decir, aquellos que tengan comorbilidades o que tengan, por ejemplo, edades mayores de 70 años. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, esta línea roja representa las capacidades, esto es una simulación para el Reino Unido, esto representa las capacidades de número de camas de cuidado intensivo disponibles, y estas líneas de aquí representan el número de camas de cuidado intensivo que se requerirían luego de aplicar todas estas estrategias. Y lo que vemos es que en todas estas estrategias de aplanamiento de la curva, a pesar de que se hagan todas estas cosas, esta infección es tan transmisible y también tiene una gran severidad que hace que el número potencial de camas de cuidado intensivo, y no solo cuidado intensivo, sino en general servicios hospitalarios, podría ser tan alto que logre sobrepasar por mucho las capacidades actuales. Entonces, lo que nosotros mostramos en este informe es que las estrategias de mitigación, a pesar de que logren aplanar la curva, aún así van a estar por encima de las capacidades. Esto, por supuesto, podría ser distinto si hay un país que tiene muchas capacidades, entonces tal vez alguna estrategia de mitigación no llegue a estar por encima de las capacidades, pero en la mayoría de países sí, y definitivamente en el Reino Unido sí estarían por encima de las capacidades, y en Estados Unidos también. Entonces nosotros evaluamos otra estrategia que es la que se conoce como supresión. Supresión es muy distinto a aplanar la curva. Supresión significa cortarla completamente. No queda eliminada, aunque podría eventualmente quedar eliminada, eventualmente, pero eso no está muy claro. Pero sí, definitivamente lo que hace la supresión es cortar la curva original y modificar grandemente esa curva. Entonces, en supresión buscamos que el número reproductivo efectivo esté por debajo de 1, pero para hacer supresión, la única forma hasta ese momento disponible, con las herramientas disponibles, la forma es este sistema de lockdowns, es decir, reducir drásticamente el contacto, las tasas de contacto entre personas. Hoy en día hay algunos estudios que están mostrando que tal vez hay algunas otras potenciales estrategias de supresión que podrían servir, pero no es algo que esté comprobado. Es algo que está en estudio y que ojalá podamos llegar a algún punto donde haya otra cosa para lograr supresión y que eso no necesite el sistema de lockdowns y cuarentenas. Ojalá, pero pues hasta el día de hoy no se ha podido comprobar otra forma de lograr la supresión. La supresión entonces consiste en que en lugar de tener esa curva original que se iba a tener, se tiene una curva más bien muy pequeña que se rompe, y mientras la supresión está en acción, que equivale a esta área, ¿cómo se llama? Esta área gris que ustedes pueden ver aquí, que es una supresión de 5 meses, mientras la supresión está en acción, entonces esa curva prácticamente no se levanta, o si lo hace es muy poco. Pero una vez se retira esa supresión, aquí es una simulación de 5 meses, pero podría ser una simulación de 1 mes o 2, el efecto sería exactamente el mismo. Una vez se retira la supresión, entonces vuelve a arrancar la curva y retorna a su nivel original que tendría. Entonces, estos son los dos, digamos, extremos, si se quiere, de la respuesta, que sería una mitigación y una supresión. Ambos, como decimos, tienen un alto costo social. La mitigación porque llevaría a un sobreocupación del sistema de salud prácticamente imposible de que pudiera lidiar con tantas personas necesitándolo. Y la supresión porque implica unos niveles de distanciamiento social que también son muy, muy grandes y muy difíciles de mantener a largo plazo. Entonces, ambas estrategias son problemáticas. Lo que nosotros planteamos entonces es que pudieran haber algunas estrategias alternativas. Una de esas, que sería el distanciamiento social intermitente desencadenado por tendencias en la vigilancia,
Ese podría ser es simplemente una de las potenciales salidas, pero no es la única y definitivamente tampoco es la mejor. Hoy en día sabemos que hay otras potenciales o combinación de acciones que podrían de pronto llevar a una mejor salida, pero les voy a mostrar esta de las distanciamiento social intermitente en qué consistiría. Básicamente, tenemos nuestras máximas capacidades y la acción que hasta el momento se ha comprobado que tiene el mayor impacto sobre el número reproductivo básico es el distanciamiento social. Entonces, nosotros nos podríamos permitir algo de contacto social hasta un punto antes de que alcanzáramos el máximo de nuestras capacidades, en cuyo caso tendríamos que entrar en un fuerte distanciamiento social como lo hicimos ahora. Ahora, después de salir de esa primera curva que se corta, y ya sabemos que nuevamente al tener nuevamente contacto social vuelve a arrancar, entonces se podría arrancar hasta otro punto donde nuevamente el sistema de salud vuelva a estar en peligro. Y así funcionaría esa estrategia de supresiones intermitentes, en la cual entonces no se requeriría una supresión permanente, sino supresiones de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las capacidades del sistema. Esa es una opción, definitivamente también una opción ideal. Y hoy en día, pues digamos, en eso estamos, en una carrera, la mayor parte de los investigadores del mundo, tratando de encontrar una mejor solución a la mitigación, a la supresión y a las supresiones intermitentes. Hoy en día hay algunas otras opciones, pero todavía no está muy claro cuáles pueden ser. Este distanciamiento social intermitente desencadenado por potenciales de la vigilancia, mientras no haya otra opción, podría tal vez funcionar, pero requeriría para poder saber cuándo es que se tiene que prender la alarma de la necesidad de otro distanciamiento fuerte, tendría que haber un sistema de vigilancia que reporte casos, muertes, ingresos a UCI y disponibilidades hospitalarias día a día, para poder tener un panorama claro de en qué momento el sistema se va a ver colapsado. ¿Por qué? Porque no se puede esperar a que el sistema se colapse para que estas alertas funcionen, porque en el momento en que ya el sistema está colapsado, ya es demasiado tarde, porque tal vez ustedes ya lo han escuchado, lo voy a repetir, cuando nosotros vemos un caso que ha sido reportado al sistema, ese caso en realidad no ocurrió hoy cuando se reporta, sino que sus síntomas empezaron varios días atrás y mucho más importante, la infección ocurrió mucho más atrás, al menos 7 días antes de que le empezaran los síntomas. Entonces, toda la información epidemiológica que nos llega viene ya con cierto retraso biológico más un retraso administrativo. Eso es para el caso, para los reportes de los casos. Pero los reportes de las muertes vienen con mayor rezago, porque como ya vimos, hay un rezago biológico entre la infección, los síntomas y la muerte. Todo ese rezago puede ser prácticamente de 3 a veces 4 semanas. Es decir, cuando nosotros vemos un caso de muerte, esa muerte en realidad no representa la transmisión de hoy. Si esa muerte se reportó hoy, esa muerte representa la transmisión de hace 3 o 4 semanas. Entonces, si nosotros esperamos a que el sistema ya esté copado para mandar alertas de distanciamiento social intermitente, ya estaríamos muy tarde en la posibilidad de evitar que el sistema colapse. Yo con esto quiero mostrar aquí, este es un estudio publicado en Science, una de las revistas tal vez la más prestigiosa de ciencia del mundo, y este estudio fue reproducido con otro modelo, totalmente distinto, otro grupo de investigación totalmente distinto de la Universidad de Harvard, y logró reproducir más o menos los mismos patrones de intermitencia y del impacto de esta pandemia. Ellos concluyen que probablemente en Estados Unidos se va a requerir varias series de distanciamientos sociales intermitentes, aún y a pesar de que se aumenten las capacidades. Estos paneles de la izquierda corresponden a las capacidades actuales, los paneles de la derecha así las incrementan en el doble,
a pesar de que las incrementen al doble, necesitarían varios ciclos de supresiones intermitentes para no sobrepasar las capacidades del sistema de salud. Entonces, con lo que quiero decir esto es que, es decir, hoy en día estos patrones no es que haya un grupo único en el mundo que haya llegado a la misma conclusión. No, hay muchos grupos que han llegado a conclusiones similares. Es decir, que dejar una epidemia simplemente con mitigación llevaría a un colapso del sistema de salud. No lo hemos visto en Colombia, no lo hemos visto en muchos países de América Latina, pero lo hemos visto en algunos puntos específicos de América Latina y vemos que eso también pasa en América Latina y existe el peligro de que eso pase. Y por supuesto ya lo hemos visto en Italia, en varios sitios de Europa, en Asia, etc. Al intentar reproducir estos patrones para América Latina, nosotros hemos tratado de hacerlo y también nos encontramos con patrones relativamente similares. Estas son nuestras capacidades. La línea roja, si ustedes la alcanzan a ver, son las capacidades actuales. La línea verde serían nuestras capacidades incrementadas en dos veces. Y a pesar del incremento, si no hay unos niveles altos de distanciamiento social, la curva que se produce puede ser mucho más alta que las capacidades. Es decir, la única forma que podríamos estar por debajo de esas, de que las necesidades estuvieran por debajo de las capacidades, sería haciendo sistemas de distanciamiento social intermitente o manteniendo un estado de supresión por un tiempo suficientemente largo, hasta que existiera una vacuna o algo así. Pero pues son escenarios que son no necesariamente aplicables a todos los contextos ni a todos los lugares. Entonces, para concluir, quiero decir que la información epidemiológica es altamente imperfecta, ¿sí? La epidemiología no es una ciencia exacta, es una pretensión de que la salud pública tenga y las decisiones de salud pública tengan una cuantificación y nosotros nos importa más la tendencia y que estemos podamos proyectar escenarios que sean más o menos acordes con la realidad, pero nunca van a ser escenarios ni proyecciones que sean perfectas. Entonces, esa información epidemiológica y muchos de los modelos los basamos en información que tiene bastante imperfección y los modelos tienen que tener en cuenta esa imperfección para poder producir proyecciones que sean adecuadas. Por eso yo les pido que tengan mucho cuidado cuando ustedes utilicen modelos que asuman que la información es perfecta, porque claramente la información no es perfecta, la información epidemiológica siempre es imperfecta y en especial si es en medio de una epidemia o una pandemia. Segundo, los modelos matemáticos de enfermedades infecciosas tienen grandes limitaciones, pero aún así son una herramienta poderosa y funcional para proyectar las consecuencias de unas decisiones y nos pueden mostrar potenciales escenarios. Y finalmente, en epidemiología lo que hacemos es un modelamiento en tiempo real. Y la calidad de esas proyecciones depende en gran medida de que aprendamos rápidamente aspectos clave del virus, como la transmisión, la letalidad y la severidad. Si nosotros no podemos aprender rápidamente esas características, entonces hace que nuestras proyecciones de los modelos no sean buenas. Y en la medida en que mejoremos nuestro entendimiento sobre el número reproductivo, sobre qué tan letal es el virus en diferentes poblaciones, sobre qué características hace que haya más severidad o no en ciertas circunstancias, etcétera, en la medida en que logremos entender eso más, podremos también tener mejores proyecciones. Y ya, dejo hasta ahí. Perdón por los typos, que habían varios, y espero que hayan algunas preguntas. Zulma, muchísimas gracias por cada una de estas aclaraciones que has hecho el día de hoy. Te cuento que tenemos más de 50 preguntas, obviamente no vamos a poder responder a cada una de ellas, pero bueno, vamos a continuar con la primera pregunta. La hace William Cano desde Barranquilla, Colombia. En un país como Colombia, de 50 millones de habitantes, ¿cuántas pruebas diarias en promedio deberían realizarse para poder concluir que se está aplanando la curva de contagio? Bueno, como ya lo aclaré, esto de saber si se está aplanando no
lo de que se está aplanando la curva es un concepto problemático, porque como que cada persona entiende una cosa distinta sobre qué es aplanar la curva. Cada país debe tener un objetivo. Si su objetivo es reducir la transmisión a un número reproductivo básico de cierto nivel, pero no bajarla por debajo de 1, que es perfectamente entendible que algunos países tengan ese objetivo, entonces va a necesitar cierto número de pruebas, pero si el objetivo es suprimirlo, va a necesitar otro número de pruebas distintos. Depende del objetivo que haya como país. Ahora, esta idea de cuántas pruebas por millón de habitantes también me parece una idea súper equivocada, porque las pruebas deben servir para hacer aislamiento, identificación rápida de casos, aislamiento, identificación de los contactos. Entonces, en situaciones donde hay mayor transmisión, debe haber más pruebas. Y en situaciones donde hay menos transmisión, debe haber menos pruebas. Pero por supuesto, hay una relación un poco compleja ahí, porque claro, si no hay muchas pruebas, tampoco sabemos qué tanta transmisión hay. Pero digamos, pues para eso precisamente sirven los modelos matemáticos y para eso sirven los análisis epidemiológicos. Entonces, bueno, sé que no es fácil llegar a decirles, es decir, yo no puedo decirles que deben haber tantas pruebas por millón de habitantes, no. Deben haber las suficientes pruebas que logren encontrar la mayor parte de los casos infectados y sus contactos y aislarlos. La OMS ha sugerido que una positividad necesaria, al menos básica, es tener una proporción de positividad por pruebas menor del 10%. Es decir, entre más pruebas yo haga, o sea, que de todas las pruebas que yo haga, al menos el 10%, menos del 10% sea positiva, y eso de alguna manera da una indicación de que el número de pruebas es más o menos, está en un rango en que logra captar a la mayor parte o una buena parte de los infectados. Entonces, digamos, si ustedes observan en un país que el 50% de las pruebas que hacen les salen positivas, quiere decir que les falta hacer muchas pruebas. Y si hay otro país que solo el 1% de las pruebas les sale positivas, pues significa que probablemente están haciendo bastantes pruebas. Entonces no existe esa medida, es una falsa idea también, yo creo que además errónea y peligrosa de pensar que deben existir un número por millón de habitantes, porque eso no es así. Depende de la situación epidemiológica y depende del objetivo para el cual se requieran. Entre más pruebas hayan, es mejor, pero no puede existir un número infinito de pruebas porque no existe ningún sistema de salud que pueda tener un número infinito de pruebas. Las pruebas, más allá de qué número tienen, es cómo se utilizan, qué tan rápido se obtiene el resultado. De nada nos sirve tener 1 millón de pruebas si el resultado nos llega un mes después. No, entonces es un número que sea razonable, que su proporción de positividad sea menor del 10% y que nos permita tener resultados rápidamente para tomar decisiones de aislamiento y de rastreo de contactos. Vale, doctora Sedulma, nos llega otra pregunta, esta vez la hace Sheila Arias desde Sinaloa, México. En su opinión, ¿cuáles son los retos de los medios de comunicación frente a una pandemia y de las autoridades de salud? ¿Qué datos útiles nos deben proporcionar a la población que ayuden a tomar decisiones de prevención? Una pregunta excelente. Yo creo que hay muchos retos de comunicación. Uno de ellos siendo, yo pienso que el principal reto es ser honestos y transparentes con la población. Decir a la población directamente por voz de los encargados de las estrategias, de los gobiernos, que los gobiernos digan abiertamente, el país tiene estas capacidades, el país no tiene estas capacidades, el país tiene estos números, el país no tiene esto, el país tiene lo otro, ser muy sincero con lo que se sabe y lo que no se sabe. Pienso que ese es el mayor reto de la comunicación, es decir, mantener como una falsa expectativa de seguridad de que las cosas van mejorando cuando no tenemos suficiente información o no tenemos suficientes pruebas. Es equívoco, pero a la vez también es equívoco
digamos, la población nota esas circunstancias, porque hoy en día la información y la información buena y mala va muy rápido. Entonces esto genera una pérdida como de la legitimidad de la información que se está transmitiendo y de la confianza de la gente. Entonces yo pienso que el mayor reto es tratar de comunicar esa incertidumbre, que estamos en una pandemia de la cual no conocemos la gran mayoría de aspectos clave, y los pocos que conocemos nos muestran que estamos en un peligro grande de que nuestros sistemas de salud colapsen y de que tengamos un gran número de afectados. Yo pienso que por parte de los medios de comunicación, transmitir voces diversas, ojalá libres de prejuicios, pensaría que los medios de comunicación tienen un papel un poco más de darle voz a diferentes ámbitos sociales, epidemiológicos, de los efectos de la pandemia, pero no a tomar como una línea de decir que está bien o que está mal, porque estamos en una situación donde en realidad tomar decisiones es muy difícil. Entonces, yo pensaría que uno de los grandes retos de comunicación es precisamente como darle voz a diferentes visiones de los efectos de la pandemia y diferentes opciones también de cómo responder y cómo controlarlo. Doctora Zulma, ahora continuamos con una pregunta que la hace Roxana Tabacman desde Sao Paulo, en Brasil. ¿Hay algún factor relacionado al virus que influye en la forma y altura de la curva o únicamente de la inmunidad de las personas? No sé si entiendo bien la pregunta, pero pues hay muchos factores del virus, de la inmunidad, digamos. Es muy temprano para saber si hay alguna inmunidad previa a esta pandemia, es decir, si la inmunidad, por ejemplo, que se produce a otros coronavirus de gripas comunes afecta o no en algo la inmunidad de este nuevo coronavirus. No se sabe al respecto prácticamente nada. Entonces, sí, pues es decir, hay muchas cosas que afectan. El número reproductivo básico, como ya les mostré al comienzo, tiene tres características, tres parámetros que lo afectan, que es la tasa de contactos, la probabilidad de transmisión tras contacto, la duración de ese periodo infeccioso. Sí, puede ser que sociedades que naturalmente tengan menos tasas de contacto tengan un número reproductivo más bajo, y sociedades que naturalmente tienen, o digamos socialmente, culturalmente tengan tasas de contacto más alto, van a tener un número reproductivo más alto. Pero esa no es toda la historia también tiene que ver con la letalidad. Entonces, países que son más añosos, como el caso de Italia, van a tener una letalidad más alta, probablemente países que sean mucho más jóvenes, como muchos en África, tal vez van a tener una letalidad más baja, pero a su vez muchos de esos países también tienen peores sistemas de salud. Entonces al final puede que la letalidad incluso sea más alta que países que son más añosos pero tienen mejores sistemas de salud. Es decir, hay muchas cosas en juego que determinan la propagación, la letalidad, y digamos, no es como una fórmula única mágica para todos los países. Bueno, ahora continuamos con una pregunta que hace Daniel Rojas de Salud con Lupa en Lima, Perú. Es conocido que en varios países de Sudamérica hay subregistro de datos. No hay una cuantificación exacta de los casos. ¿Cómo se pueden usar los modelos matemáticos y tomar decisiones en base a estos si la calidad de información es cuestionable? Una excelente pregunta. El subregistro de datos en epidemias ha existido toda la vida, toda la vida. Y por eso yo les doy la advertencia nuevamente de que los modelos que se basan solo en datos tienen esos que se llaman data-driven models, ¿sí? Que son basados solo en datos, tienen el problema de que asumen que los datos son perfectos. Nosotros, quienes trabajamos en epidemiología, matemática, enfermedades infecciosas, que nos dedicamos a esto durante muchos años, nunca asumimos que los datos son perfectos. Nosotros desde siempre hemos sabido que los datos son imperfectos. Entonces, entender las imperfecciones de los datos hace parte de nuestro trabajo, y nosotros diseñamos los modelos para que las imperfecciones entren dentro de los modelos, de tal manera que las proyecciones que hagamos tengan sentido, realidad. Por eso nosotros nunca asumimos
que los datos son perfectos, al contrario, asumimos que son terriblemente imperfectos. Y para poder por eso, pues los modelos, al asumir que los datos son imperfectos, lo que utilizamos son parámetros y combinamos eso con datos, donde calculamos la imperfección de los datos y hacemos lo que se llama el ajuste de los modelos. Y pues por eso es que podemos seguir utilizando los modelos. Pero sí, es decir, simplemente utilizando los datos, yo pienso que es una forma muy errada de utilizar los modelos. Y hay muchos modelos, o sea, hoy en día ustedes abren cualquier medio de comunicación, está hablando de modelos, pero tienen que fijarse en que sean modelos que tengan sentido biológico, que sean modelos matemáticos, no modelos basados en datos, sino modelos matemáticos biológicos que sí incluyan, obviamente, algunos datos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es utilizar desenlaces que sean un poco más duros que el número de casos. El número de casos es muy imperfecto, el reporte de casos es muy imperfecto para todas las infecciones en todas las epidemias. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar una medida que es un poquito mejor. No, igual es imperfecta y tenemos que calcular las imperfecciones, pero es un poquito mejor que los casos. Y es el número de muertes. A pesar de los subregistros y a pesar de varios problemas, y a pesar del rezago entre la muerte y la infección, el número de muertes es un poco más fiable sobre de lo que está indicando la transmisión. Eso. Y lo que nosotros hacemos es transformar toda esa información imperfecta en algo que tenga sentido, por ejemplo, en la estimación del número reproductivo efectivo, y en eso es en lo que nos fijamos. No nos fijamos como en el número de casos que va apareciendo un día y al otro día no, porque eso sabemos que tiene muchos errores. Entonces no hay algo que yo les pudiera decir a ustedes como miren esto cada día para que sepan cómo va la epidemia, porque no existe. Pero sí les podría recomendar que siguieran algunos grupos de investigación que saben bien calcular estas cosas, específicamente el número reproductivo efectivo, y varios de esos grupos que incluyen varias universidades como el London School of Hygiene and Tropical Medicine o Imperial College, se hacen estimaciones del número reproductivo efectivo por países cada semana, entonces ahí pueden ver cómo va la transmisión más o menos cada semana. E igual dentro de cada uno de los países hay grupos que son capaces de hacer esas estimaciones a un nivel subnacional, entonces seguirlos a ellos y comunicar adecuadamente esa información, yo creo que ayudaría mucho, porque sí, definitivamente seguir el número de casos es casi inoficioso a mi manera de ver. Ok, continuamos ahora con la siguiente pregunta que la hace Juan Carlos Rodríguez desde Austin, Texas. Intuitivamente me parece que la densidad de población debe ser un parámetro central en el modelaje de la propagación del virus en esta pandemia y en las estrategias de mitigación. No es lo mismo abordar la pandemia en lugares muy densos como Nueva York o Wuhan que en lugares poco densos. ¿Cómo se incluye la densidad en estos modelos y qué diferencia hace este parámetro en las estimaciones? Sí, gracias por esa pregunta. Los modelos que pueden llegar a ser más complejos, como los modelos basados en individuos o algunos tipos de modelos que se llaman metapoblacionales, pueden incluir parámetros de densidad. Definitivamente sí es muy importante, es muy importante. Entonces, los modelos basados en individuo incluyen esos parámetros de densidad y que también tienen estructura geográfica. Entonces depende qué tan complejo sea el modelo, puede incluir más de estos detalles. Y en la medida en que, digamos, va avanzando la epidemia y se requiere responder preguntas más específicas, por ejemplo, no necesariamente me interesa la transmisión promedio del país, sino que yo quiero saber la transmisión por ciudad, y dentro de una ciudad no me interesa necesariamente la transmisión promedio de la ciudad, sino que yo quiero saber por barrio, por sector de la ciudad. Entonces, eso hace que cada vez se necesiten modelos más detallados. Y pues eso hace entonces también que se requiera también más mano de obra calificada que logre parametrizar modelos a un nivel bajo. Los modelos muchas veces requieren mucha información que no existe al nivel pequeño, entonces
es complejo, es importante llevarlos a un nivel local, pero también no están libres de una complejidad grande y requieren experiencia y requieren poder computacional también llevar los modelos a un nivel más local. Pero sí, el escenario ideal es poder hacer mucho más precisos y mucho más detallados esos modelos y llevarlos a un nivel más bajo, sí. Pero pues hay limitaciones, no todos los países cuentan con grupos calificados para hacer esto, no todos los países cuentan con información local de la forma en que se necesita para hacer esas proyecciones a nivel local. Hay muchos retos allí del uso de los modelos y de la capacidad local que haya en cada sitio para poder diseñar y poner a funcionar esos modelos que tengan sentido de realidad, que tengan sentido biológico y que logren más o menos ayudar a predecir potenciales futuros de acuerdo a las decisiones. Ok, doctora Zulma, tenemos ahora dos preguntas relacionadas, entonces voy a hacerlas al mismo tiempo. La primera la hace Eric Perdomo. ¿Cuáles son los factores que inciden a que muchas personas infectadas con el virus sean asintomáticas? Y la segunda pregunta la hace Marcel Gaete desde Chile. En Chile se cambió la forma de informar los casos y ahora se incluyen los asintomáticos. ¿Esto está bien? ¿Qué influye sobre la primera parte? ¿Qué influye? ¿Qué determina que haya una gran proporción de asintomáticos? No lo sabemos en el momento. No es un fenómeno extraño. Muchas y la mayoría de las enfermedades infecciosas tienen una alta proporción de asintomáticos. La mayoría de las enfermedades infecciosas tienen una proporción de asintomáticos alta. No es algo extraño. Lo que es y es un poquito menos común y que se ha vuelto muy evidente con esta pandemia es que las personas asintomáticas o presintomáticas pueden transmitir eficientemente o tan eficientemente como un sintomático. Eso no está del todo 100% claro qué tan eficiente es con respecto a un sintomático, pero ciertamente un asintomático y un presintomático pueden transmitir. Entonces, ¿cuáles son las razones de eso? Honestamente, hoy en día no sabemos. Pueden ser muchas, no me voy a poner a hipotetizar porque hay muchas razones, pero en ese momento no hay ninguna teoría detrás del por qué. Pero lo que sí es importante es saber que existe y que por lo tanto hay que controlar también la infección presintomática. Que Chile reporte los asintomáticos y otros países, sí, pues normal. No sé, muchos países lo reportan desde el puro comienzo, otros países empiezan a reportarlos en otro punto. Depende de la estrategia que se tenga como país y cuáles son los criterios. La mayoría de estos asintomáticos no es que simplemente les tomen las muestras a las personas que van pasando por la calle y son asintomáticas, no. Eso sería una forma muy ineficiente de gastarse los pocos recursos que hay. Pero lo que sí pasa con estos asintomáticos es que ellos corresponden usualmente a contactos de los casos sintomáticos. Entonces eso corresponde a una estrategia que muchos países están adaptando, que se llama la estrategia de testar, aislar, ¿cómo es? Testar, seguir el contacto y aislar. Test, trace, isolate, se llama esa estrategia. Y esa estrategia lo que busca es identificar la mayor parte de los casos sintomáticos, así tengan síntomas leves, y hacerle el muestreo a sus contactos. En promedio, para que sea eficiente, debe hacérsele a 20 a 30 contactos por cada caso, y eso es muy difícil. Pero si se lograra, entonces estos contactos, muchos de esos contactos son asintomáticos o presintomáticos. ¿Qué significan presintomáticos? Pues que cuando uno los identifica no tienen síntomas, pero al siguiente día o a los 2 o a los 3 ya van a tener síntomas, solo que uno los identificó antes de que tuvieran síntomas. Entonces está bien que lo reporte, muy seguramente indica que están haciendo más testeo de contactos y eso es bueno.
y países que hagan más testeo de contactos van a tener más tasas de asintomáticos, más reportes de asintomáticos, lo cual me parece que está bastante bien. Eso. Ok, muchísimas gracias, doctora Zulma. Ahora continuamos con dos preguntas que se relacionan también y podemos ir redondeando por lo que ya el tiempo se nos ha pasado. Entonces, la primera pregunta la hace Mariana Gómez, periodista independiente desde Miami. ¿Qué tan acertado es que algunos países le estén apostando a la llamada inmunidad de rebaño si esa inmunidad aún no se puede medir con precisión? Y la segunda pregunta la hace Rafael Díaz desde Bogotá, Colombia. De acuerdo a la información que usted recibe, ¿cree que esta infección viral generará inmunidad permanente o seguimos con la duda como lo estableció la OMS? Gracias, dos preguntas bastante relacionadas. Tenemos muchas dudas sobre la inmunidad de este virus. Las dudas, es decir, yo creo que toda la comunidad científica que trabaja en este virus, todos estamos prácticamente seguros de que sí hay una inmunidad que se produce, ya la hemos podido identificar, medir, hay una inmunidad, el virus produce una inmunidad. Ahora, ¿esa inmunidad es protectora? ¿Sí o no? Es algo que todavía no sabemos. La segunda pregunta es, si es protectora, ¿cuánto tiempo dura? ¿Dura un mes? ¿Dura 3 meses? ¿Dura un año? ¿Dura 10 años? ¿Cuánto dura esa inmunidad protectora? Y la tercera pregunta es, ¿qué tan protectora es protectora? ¿Lo protege a uno de todo el espectro de la enfermedad? ¿O lo protege a uno de la infección? ¿O lo protege a uno solo de ciertas cosas? ¿O protege solo para ciertas edades? ¿O para ciertas características de la persona? Entonces no sabemos. Todo eso de la inmunidad, de alguna manera, es una gran pregunta. Y es una gran pregunta, entre otras cosas, porque lo poco que sabemos de otros coronavirus, que no son este, pero con los cuales se ha podido hacer más estudios a lo largo de los años, es que la mayoría de los coronavirus tienen una inmunidad que disminuye bastante después del primer año. Entonces, como este es otro coronavirus, pues nos inquieta que si este coronavirus se comporta como otros coronavirus, entonces estaríamos hablando de una pérdida importante de inmunidad después de un año. Pero pues no lo sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque hasta ahora llevamos viviendo con este coronavirus como 4 meses, en algunos países solo como 2 meses, entonces no existe la evidencia científica en este momento para saber qué tan protectora es esa inmunidad y cuánto va a durar. Y eso hace entonces que muchas personas que trabajamos en epidemiología consideremos que aquellas estrategias que están dirigidas hacia adquirir inmunidad de rebaño, pues tienen el problema de que todavía no sabemos cómo funciona la inmunidad. Entonces, apostarle a algo que todavía no sabemos cómo funciona genera muchos problemas logísticos y también éticos un poco. Entonces, no sabemos eso por un lado y por otro que los escenarios que nos llevan a inmunidad, a esa teórica inmunidad de rebaño en el caso de que existiera, todos esos escenarios tienen como consecuencia pues un número de muertes mucho mayor que si no optáramos por esa estrategia, pero las alternativas también son costosas y difíciles de llevar a cabo. Entonces no es tan fácil. Yo pienso que estamos en una situación donde no es tan fácil juzgar qué estrategia al final de cuentas, dentro de 2 años, diremos qué estrategia fue la mejor. Es difícil, ahorita de alguna manera estamos en una situación experimental. Yo creo que es importante que hayan países que tomen claramente unas aproximaciones distintas y en algunos meses o semanas podrían ayudarnos a vislumbrar qué combinación de estrategias podrían ser las mejores. Hay muchas razones por las cuales, digamos, la mayoría de los epidemiólogos no consideramos que la estrategia de inmunidad de rebaño sea la adecuada, pero también es cierto que aún
que aún tenemos un conocimiento muy imperfecto sobre el virus. Entonces para saber la mejor estrategia, lamentablemente nos toca esperar que varios países que tienen estrategias distintas de alguna manera vayan evidenciando cuáles son sus resultados, y en esa medida vamos entendiendo un poquito más también de cuál sería potencialmente la mejor estrategia de largo plazo. Bueno, doctora Zulma, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y por responder a cada una de nuestras inquietudes el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, que a pesar que no nos vimos personalmente, pero muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad el seminario. Claro que sí, de mucha utilidad para todos nosotros. Gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en esta actividad, que es posible gracias a la alianza entre la Fundación Gabo con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. Los invito a que nos acompañen mañana miércoles a las 3 de la tarde en nuestro próximo seminario web de este ciclo, donde tendremos como invitado a Andrés Vecino, investigador del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Pueden encontrar mayor información en www.fundaciongabo.org. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.